el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar. Volvemos con mucha fisioterapia esta semana. Espero que os hayan gustado los podcasts anteriores y espero que este también. Me presento, soy David de la Fuente, cofundador de FisioWebinar. Vamos a intentar pasar un rato entretenido y donde aprenderemos un poco más sobre un tema que a mí en especial me gusta mucho, que es el hombro. Hoy tenemos la suerte de hablar con un gran fisioterapeuta y amigo como es Romualdo Castillo. Buenas, Romualdo, ¿qué tal estás? Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal va la semana? Pues la verdad que muy bien, ya estamos trabajando, hemos abierto las consultas, siempre con las medidas de seguridad apropiadas y con muchas ganas de hacer fisioterapia. Me alegro. Bueno, para que la gente que no te conoce sepa un poco más de ti, preséntate. Pues soy Romualdo Castillo, soy fisioterapeuta y doctor en fisioterapia por la Universidad de Málaga. Mi especialidad es hombro y una de las principales herramientas que utilizamos para medir el hombro pues es la electromiografía. De ahí a que las últimas publicaciones que tenemos vayan siempre en ese camino, en el camino del hombro y la electromiografía. Y el resto pues tengo varias consultas y soy un fisioterapeuta también clínico. Aparte de ser docente, ser investigador, pues soy clínico, hago fisioterapia a diario. Muy bien. Y además, para los que no lo sepáis también, es uno de los docentes de nuestro FisioWebinar. De hecho, con él ya tenemos dos. Creo que es el primero de los docentes con el que tenemos ya dos webinars y, lógicamente, pues están enfocados a la patología en hombro. Como bien decías, si no me equivoco, Romu, tu doctorado está relacionado con temas de hombro, ¿no? Sí, comencé el doctorado en el año 2011 y empecé a hablar de hombro porque había bastantes problemas frecuentes en las primeras consultas de un fisioterapeuta novato como era yo y no sabía dar respuesta. Y a esto pues se le unió un problema de rotura masiva del supra de mi padre, que fue intervenido quirúrgicamente. Sigue con el supra roto y vi que le habían limado un hueso, que le habían cortado un hueso, la cromioplastia, y no entendía. Entonces, a partir de ahí fue preguntarme a mí mismo si realmente lo que hacían a mi padre era lo correcto o no. Y le propuse a mi tutor de tesis pues comenzar a estudiar el hombro. Entonces, desde el año 2011 hasta la actualidad, me dedico a leer todos los artículos que se publican a diario en la base de datos PubMed sobre el hombro. Buah, la verdad que es una pasada. Si no lo conocéis, en Twitter Romualdo todos los días nos cuelga unos cuantos artículos sobre PubMed relacionados con temas de hombro. Así que si alguno os interesa en especial el tema de hombro, por supuesto podéis seguir su cuenta de Twitter que no da puntadas sin hilo. La verdad que está muy, muy, muy interesante. Mira, me has respondido ya a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era en qué momento empiezas a especializarte en temas de hombro. Ya has contado que en parte a la consulta, en parte a la operación de tu padre. Así que si te parece, vamos a intentar hoy pues aclarar conceptos que a veces como fisioterapeutas no tenemos muy claros y que creo que pueden ayudarnos para entender mucho mejor lo que estamos haciendo luego en nuestra práctica clínica. Venga, vamos a intentar, a ver si me puedes contestar tú. La diferencia entre tendinitis, tendinosis, tendinopatía. ¿Hay algún concepto erróneo? ¿Se pueden decir las tres? Acláranoslo tú. Pues a ver, una de las grandes cosas que ocurren en la fisioterapia, y esto es algo que debemos de suplir los fisioterapeutas, por eso siempre incentivo a que seamos fisioterapeutas, que nos basemos, o por lo menos que justifiquemos nuestra intervención bajo la evidencia actual. Uno de los grandes problemas es la diferencia o el gap que hay entre por dónde va la literatura científica y por dónde va lo que hacemos en clínica. Y una de las cosas que tiene bastante gap es algunos términos. En este caso, los propuestos en tu pregunta, como es la tendinopatía, la tendinosis o la tendinitis. Entonces, para responder tu pregunta de forma muy sencilla,
pues obviamente recomiendo que todo el mundo se vaya al Acuerdo Internacional de Expertos, a la ICON, que se celebró en el año 2019. Y en esta reunión de expertos se dijo más o menos que la tendinopatía es el término más acertado, porque realmente la tendinopatía engloba dos aspectos. Uno, el dolor del tendón, a la carga, dolor en la zona en la que se ubica el tendón, las características clínicas que tenga ese tendón de esa zona, si es de la rodilla, si es del hombro, y el calentamiento del tendón, es decir, el dolor. Y otro aspecto sería la alteración de la función. Por lo tanto, hablaremos siempre de tendinopatía, siempre que tengamos dolor y siempre que tengamos falta de función. Ese, por así decirlo, sería el término más apropiado. Los términos un poco más inapropiados que encontramos en consulta, por ejemplo, el de tendinosis. Desaconsejo totalmente el uso del término tendinosis. ¿Por qué? Porque normalmente la tendinosis engloba a procesos maladaptativos que tienen el tendón. Y esto no es así. Hay tendones que lo tenemos encasillados en patológicos, pero tienen hallazgos adaptativos dentro del mismo tendón. Por lo tanto, la palabra tendinosis tiene una connotación negativa y no tiene por qué ser así, porque todo lo que ocurre en el tendón no es maladaptativo. Nosotros podríamos hablar de homeostasis o podríamos hablar de homeostasis, pero encontramos que muchas de las veces ese tendón patológico tiene mejor distribución de los tenocitos y mejor distribución de esas cargas respecto a uno que consideramos sano. Por lo que, si hablamos de tendinosis, que por favor sea solo para englobar lo que se entiende como proceso no adaptativo, es decir, lo que acerca al tendón a la patología. Si hablamos de tendinosis como los procesos adaptativos, puede ser positivo, por lo tanto, sería un término desaconsejado. Y por último, la tendinitis, que este es el término más controvertido. Exacto. Antes se decía pues que no había inflamación en el tendón, y esto es erróneo. En este último acuerdo de expertos sabemos que sí existe inflamación a nivel de citoquinas, sustancia P, algunos péptidos, etcétera, etcétera. Todo esto es liberado por los tenocitos, pero muchas de las veces, al conocer o al saber que sí tenemos inflamación al tendón, tratamos al tendón como una patología inflamatoria. Por lo tanto, ¿se inflama el tendón? Sí. ¿Hay que tratar al tendón como una patología inflamatoria? No rotundo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aplicamos técnicas estrellas o aplicamos algún medicamento antiinflamatorio para bajar esta inflamación del tendón, y lo que conseguimos obviamente son parámetros o patrones adversos. Por lo tanto, hablaremos de tendinitis cuando tengamos un trauma directo o un sangrado del tendón, porque el paciente nos refiera, me dio un golpe aquí, por ejemplo, golpe en la rodilla o golpe en el hombro. Ahí es cuando yo utilizaría el término tendinitis. Pero decir tendinitis porque mediante ecografía observo que este tendón parece un poco más grueso que el contralateral, pues también es un término bastante controvertido y desde mi punto de vista erróneo. Muy bien, yo creo que lo has dejado bastante claro. Espero que nos sirva a todos para luego incluso poder hablar con corrección delante de nuestros pacientes, porque creo que eso también será importante. Otra de las preguntas que quiero que nos resuelvas, el espacio subacromial, que se habla mucho de esto. Nada, como es más pequeño, pues claro, por eso te da problemas. Esto hay que limar, esto hay que tocar. ¿Eso es cierto o no? Sí, pues igual, todo lo que vamos a hablar en este podcast nos vamos a basar en la evidencia más actual, y es algo que no es cierto. Es decir, siempre nos han dicho que tiene que haber 11 milímetros o más entre la cabeza del húmero y el acromio para que no tengamos el famoso impingement, esta etiqueta tan nocébica que existe a día de hoy. Y claro que no es cierto. ¿Por qué? Porque el espacio subacromial tiene otra estructura, aparte del tendón del supra, como puede ser la bursa, que es realmente la que me puede dar problemas. Y muchas de las veces no solamente hacemos acromioplastia, sino que retiramos bursa. ¿Y qué encontramos a los 6 meses de retirar la bursa? Pues que tenemos bursa de nuevo. Entonces, realmente ese no era el problema, el quitar el acromio o quitar la bursa. Quizás el problema puede venir a nivel de un timing o a nivel de un workload que esté desacoplado a nivel de hombro. Por ejemplo, nosotros tenemos en consulta gente que no tiene espacio ninguno y no tiene dolor de ningún tipo.
porque si hablamos de parámetros medios de movimiento de la escápula de 60 grados de campaneo externo, quizás ese paciente tiene 70 y sigue teniendo una disminución del espacio subacromial. Por lo tanto, basarnos solo exclusivamente en medir el ángulo crítico del hombro y medir mediante ecografía la distancia que existe entre la cabeza humeral y el acromio, pues no es una medida de peso ni relevante ni significativa para dictaminar una etiqueta tan nocébica como es el impíñeme. Yo me fijaría en otras cosas, ¿vale? Entonces, la última evidencia dice que podemos tener disminuciones de espacio en hombros asintomáticos. Qué interesante. Esto va a romper muchos mitos, Romu. Vamos a ver otra, que creo que esta te viene, vamos, a ti perfecta. En roturas de manguito rotador, primera opción la cirugía, sí o no, y por qué. Pues queda cada día más clara que las roturas masivas, muchas de ellas no necesitan cirugía. Yo solamente recomiendo cirugía si a partir de los 6 meses de tratamiento conservador no hemos conseguido la función del 75% comparada con el brazo contralateral. Esto es algo que se nos olvida frecuentemente. Por ejemplo, si nosotros tenemos en consulta a un paciente con 70 años que tiene una flexión activa de su brazo izquierdo de 30 grados, de 40 grados, si el derecho, que es el afecto, no lo mueve en ese momento hasta 30 o 40 grados, pues quizás es que esa intervención quirúrgica no va a conseguir que mueva más el brazo afecto que el brazo sano. Y muchas de las veces se nos olvida compararlo. Yo siempre recomiendo que cuando existe una rotura masiva del supra, lo primero que tenemos que hacer es una rehabilitación temprana, puesto que si no se pierde el timing y la coactivación del deltoide, pues el paciente puede seguir subiendo el brazo. Esto mismo lo observamos, esto lo observamos en los jugadores, por ejemplo, de balonmano. Observamos que un jugador de balonmano en un momento dado del partido nota un pinchazo en el hombro, pero a continuación el lunes vuelve al entrenamiento y el martes vuelve al entrenamiento, obviamente con una molestia considerable, pero empezamos a trabajar todos parámetros de dolor, pero el paciente no deja de darle movimiento. A partir de 3 semanas, el paciente vuelve a jugar, por ejemplo, sin dolor. ¿Qué ocurre cuando observamos mediante prueba de imagen ese hombro? Pues quizás llevaba bastante tiempo con una rotura masiva del supra y ni el propio paciente lo sabía. Eso puede ser una hipótesis. Y la otra hipótesis que se nos ha dado en consulta, y sobre todo con jugadores de balonmano, profesionales y no profesionales, que muchas de las veces tenemos dolor a nivel del hombro y de buenas a primeras se nos va. Y no sabemos por qué se nos ha ido. Y cuando hacemos la prueba de imagen, observamos que se ha ido el dolor del hombro porque hemos tenido una rotura masiva del tendón del supra. Por lo tanto, Fíjate, qué curioso, Romu, ¿eh? Claro. Que resulta que, y cuánto, seguro que te lo has encontrado, pacientes incluso que vienen porque les han operado de su hombro, por decir uno, derecho, porque tenían el manguito roto y les dolía, y resulta que de repente les hacen una prueba del otro hombro y también lo tenían roto y no les ha provocado ningún dolor. Correcto, esa es la clave. Entonces, claro, siempre se desaconseja la cirugía como primera opción, porque se puede hacer muchísimas cosas ante un hombro que tiene un manguito roto. Además, sin entrar mucho en detalle, observamos que ya existen los primeros casos en el mundo y hay evidencia científica publicada sobre personas que nacen sin manguito, en este caso sin tendón de supra. Parece ser que la evolución va a terminar retirando este tendón. Sabemos que es un tendón hipovascular y sabemos que es un tendón que se rompe con bastante facilidad. Hay un estudio súper interesante publicado en pacientes tetraplégicos que por esa falta de chispa a ese brazo y obviamente viceversa, la falta de propiocepción a nivel del brazo hacia la metámera correspondiente, termina deteriorando el tendón y termina rompiéndolo. Por lo tanto, no podemos decir que el tendón se rompe siempre por un sobreuso, por una sobrecarga, por trabajar overhead por encima de la cabeza. No, en un paciente que es tetrapléjico también se le rompe el tendón del supra y no ha movido nunca el brazo. Qué curioso. Pues por no ir alargando mucho más, un par de preguntitas más.
¿Por qué crees, Romu, que es importante utilizar ejercicio terapéutico? Y venga, vamos a ver si te sacamos un poquito, tú que sabes mucho. Dinos algún ejercicio que tengas tu favorito, pues bueno, ya que estamos hablando de roturas de manguito rotador, ¿por qué utilizar el ejercicio terapéutico y un ejercicio, venga, para clave que digas, mira, esto es importantísimo para trabajar una rotura de manguito rotador? Pues el ejercicio físico terapéutico junto a la educación del paciente es obviamente la estrategia más fiable, que mejores resultados y que menos riesgos tiene para el paciente. Es importante. Estamos hablando de una articulación que puede llegar a moverse incluso a 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, no entiendo cómo todavía se sigue recomendando el reposo o cabestrillo a una articulación que lo que quiere o está diseñada para tener movimiento. Por lo tanto, está claro que el ejercicio físico terapéutico será siempre la principal herramienta. Y dentro de este ejercicio físico terapéutico, pues las dos principales píldoras, que será el trabajo de fuerza y el trabajo aeróbico. Todo ello englobado con un buen control motor y con un buen rango de movimiento. Ahí está la tecla a la hora de planificar y gestionar un hombro, porque siempre digo que si hablamos de rehabilitar es un término un poco más feo. Yo siempre digo que los hombros habrá que planificarlos y habrá siempre que gestionarlos. ¿Por qué? Para responder a tu segunda pregunta, porque debe ser de forma individualizada. No existe un ejercicio estrella para una patología en concreto del hombro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir buscando el movimiento que ese paciente necesita. A grandes rasgos, si tuviese que decir algo sobre la patología de Manguito y una dirección preferente, la dirección preferente, por ejemplo, es la aproximación y la extensión. Es decir, Genial. muchas veces se nos olvida trabajar en aproximación por esto de que choca el brazo contra el cuerpo y tenemos que compensar con una flexión o con una extensión, y se nos olvida también la extensión. ¿Por qué? Porque necesitamos descender un poco esa cabeza y dejar de tener propiocepción, de tener estímulos en ese lugar, para que ya no la vía consciente, sino la vía inconsciente termine olvidándose y el estado evolutivo erróneo de ese lugar desaparezca. Para ello, una estrategia que yo suelo utilizar, trabajar el lado contralateral, cuando la regresión a la media del dolor me dice que el paciente ese día va a subir el dolor, le haga lo que le haga. Por lo tanto, resumiendo, no hay un ejercicio estrella, pero si razonamos, siempre hay una dirección preferente o siempre hay un gesto preferente, incluso un trabajo preferente, como puede ser en este caso el lado contralateral. Sabemos que trabajar tendón del brazo contralateral me ayuda a nivel de la corteza corticoespinal a mejorar el brazo afecto. Muy bien, pues la verdad que ha sido un ratito muy interesante, Romu, hablar contigo. Así que muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros y por la información que nos has dado. Creo que nosotros nos podríamos pasar toda la tarde hablando de hombro y no acabaríamos. Así que espero que nuestros oyentes también hayan pasado un rato muy entretenido escuchándote. Y creo que hablando así de la fisioterapia de una manera informal, pero muy didáctica, podemos ayudar a muchos fisioterapeutas en su práctica clínica. Para ir concluyendo, si tenéis alguna propuesta, si queréis que hablemos de algún tema, como bien sabéis, o si queréis que entrevistemos a algún otro docente en concreto, mandarnos correo a info@fisiowebinar.com o accedéis a nuestra web y nos escribís desde el apartado de contacto. Y ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de aprender más de este crack como es Romu en temas de hombro, podéis suscribiros por solo 10 euros al mes a nuestra plataforma de FisioWebinar y podréis acceder tanto a los webinars que tenemos con Romualdo como a los de otros docentes que os hablarán de otros temas interesantes para nosotros como fisioterapeutas. Así que nos despedimos por esta semana y os esperamos en la próxima. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.